tener ideas va a defenderse socialistas. jurídicamente. Sí, no, es lo que quiero no hacer, es lo que pero, no, va mal en bueno, si la defensa jurídica ya la ha hecho él. Pues entonces, Bien. si no quiere defenderse quiero decir que esto es un montaje político hecho desde el Estado y ha quedado clara evidencia de que eso ha sido. Despejen la sala. Porque aquí no hay libertad. Seguimos viviendo en un país fascista y eso ha quedado demostrado aquí, en este juicio. Bueno, aquí estamos, en Vallecas. En Vallecas, en mi barrio. Barrio emblemático de Madrid. Sí, así es. Tú eres de aquí un poco, ¿no? Yo soy del Pozo del Tío Raimundo, que es un barrio donde se gestó el movimiento de izquierda revolucionaria. La OML nació en este barrio, en el Pozo del Tío Raimundo. Manuel Pérez Martínez, ¿le puedo llamar Arenas? Sí, soy conocido por ese nombre. ¿De qué viene lo de Arenas? Pues el primer congreso del partido, para evitar la difusión de los nombres de cada uno, nos pusieron una etiqueta aquí, y me tocó ese nombre. O sea, que podía haber sido cualquier otro. Cualquier otro. Y ya me quedé así. Pero un dato curioso. En el partido nadie me conoce por Arena, nadie me conocía por Arena, tenía otro nombre. Que lo vamos a omitir. Que no, porque ya se sabe. A mí me conocían todos los que me llamaban Pedro. Pedro. Bueno, Arena era muy neutro. Era el nombre público, O sea, mi trabajo era Arena, pero en el partido todos me conocían por Pedro. De manera que la policía no sabía quién era realmente Arenas. Estamos hablando del primer congreso del partido en el año 75, pero para cuando eso tú ya llevabas unos añitos, claro, fogueándote en política. Sí, yo prácticamente desde los 14 años ya era comunista, en formación, por supuesto, Eso siempre. Siempre ha sido así, sigo aprendiendo, yo sigo aprendiendo. Pero ya a los 14 años ya yo tenía conciencia de clase. Mi infancia había sido, ya puedes imaginar, con un montón de hermanos y hermanas. Mis padres, mi padre obrero de la construcción, mi madre era una sacrificada ama de casa. Tuve que ponerme a trabajar a los 7 años. A los 7 años ya me puse a trabajar. Eso he leído yo en tus crónicas, es verdad. En tu semblanza biográfica. Es verdad. 7 años y de escayolista. No. Ya empecé a trabajar en una especie de taller se dedicaba a trabajar con plomo para fabricar perdigones de caza. Bueno. A los 7 años yo estaba trabajando ya en ese taller, esclavizado prácticamente. Yo fui a la escuela, claro, y cuando nos trasladamos a Madrid, desde Marruecos, cuando le dieron la independencia a los marroquíes, ya no teníamos trabajo allí, entonces recalamos en el Pozo del Tío Raimundo, en una chabola. Y entonces cuando busqué trabajo para la Escoyola, ya tenía 12 años. Bueno, empecé a trabajar en la escayola. Íbamos refinando los materiales, del plomo, sí, no, ya fue un cambio total. Además, el ambiente es completamente diferente. Marruecos entonces era una sociedad semiciudad, o sea, las relaciones capitalistas no se conocían. Yo la conocí en ese taller, aunque bien, era un taller de carácter artesano, algo artesanal. Conocí lo que era la explotación, pero había una relación paternal con el patrón, ¿no? Mientras que aquí no, aquí ya fueron las relaciones capitalistas, aquello fue un choque tremendo para mí. Vale, con 14 años ya adquieres conciencia comunista y empiezas a vincularte de alguna manera a organizaciones políticas. Efectivamente. ¿Cómo entraba en política en pleno franquismo un chaval de 14 años en el Pozo del Tío Raimundo, distrito de Vallecas? Bueno, pues fue en la escuela donde yo, después de salir a trabajar, pues yo era analfabeto a esa edad, no fui a la escuela. Y después de la jornada laboral, iba a la escuela que fundó el Padre Llanos, famoso Padre Llanos, a aprender a leer y escribir. Y allí me entré en contacto en la capilla del Padre Llanos con los comunistas, con la organización, con el Partido Comunista de España. ¿Estaban en las iglesias? En aquella época sí, era el único sitio donde podían ir, por lo menos en el medio donde yo me desenvolvía. Y allí entré en relación con el Partido Comunista, ingresé en las Juventudes Comunistas y me quedé en el barrio, en la capilla en concreto, a hacer mi labor de militante, y posteriormente allí donde nació la OML, precisamente. Bueno, en Madrid, la OML nace en Francia, pero la organización en Madrid se crea allí. Organización marxista-leninista de España, eso es. Ese fue mi trayectoria.
Marruecos, Madrid, Pozuelo Raimundo, y me inicio en la escuela donde aprendo a leer y escribir y entro en contacto por primera vez con la organización comunista. Bueno, y bueno, ahí hay un proceso, ya veis que va a morir Franco, que se van a dar condiciones para desarrollar la lucha política igual de otra manera, hay algunos que dicen que viene la democracia, otros no lo veis tan claro. Esto es, hay un periodo muy corto, desde luego, pero en que de la militancia del Partido Comunista hay una ruptura. Sobre todo el periodo que yo hago la mili, estoy 2 años en la Marina, ahí yo me formo más en el terreno teórico porque estudio, vamos a Francia 1 o 2 viajes que hace en el barco y allí entro en contacto con el partido, me suministra un montón de libros y eso me son muy útiles porque no había leído prácticamente. El Partido Comunista de España. Sí, ahí estamos todavía. Todavía estoy ahí. Después de salir de acabar el servicio militar, como ya rompo con el carlismo. Estoy ya en un proceso de ruptura y toda la gente con la que yo había trabajado y mantenía relaciones rompe también con el carlismo. De ahí sale la OMLE. Porque la OMLE no era ajena al Partido Comunista de España. No, nace de una escisión en Francia, varias escisiones, y luego los que nos habíamos escindido aquí en Madrid y en Cádiz, son los 2 núcleos entonces de la OML aquí en el interior, somos los que constituimos la organización. La gente de Francia, los de Madrid o de Cádiz. ¿Pero seguís vinculados al Partido Comunista? No, ahí ya se ha roto. Ahí ya se había roto. Se ha producido lo que nosotros llamamos la ruptura. Querido, se genera lo que nosotros llamamos el movimiento de izquierda. Y dentro de ese movimiento de izquierda está encuadrado lo que es la OML. No encuadrado orgánicamente, sino que formamos parte de ese movimiento. Y lo curioso es que los que formamos la OMNE aquí y en Francia, pero sobre todo aquí, somos el sector, vamos a decir, más próximo a las posiciones comunistas, procedemos del Partido Comunista. El resto de las organizaciones son organizaciones estudiantiles, juveniles, el movimiento de izquierda, muy radical, hay mucho trotskista, mucho maoísta. Nosotros estamos más próximos a las posiciones leninistas, por así decirlo. Y eso se ve después en la práctica. Hay un proceso de ruptura dentro del movimiento de izquierda también, que coincide con la constitución ya del partido, ¿no? Es un proceso complejo, ¿no? Yo lo resumo mucho. Es un proceso complejo y en un contexto también de mucha agitación, de mucha... Coincide con la crisis del régimen, coincide con el proceso de Burgos famoso, la voladura de Carrero, todo eso, ahí estamos participando de lleno en las movilizaciones, protagonizamos algunas manifestaciones juveniles sobre todo, eso nos obliga a tomar posición en torno a muchas cuestiones y ahí se va generando la línea y la organización de la OML, ¿no? Se puede decir. Y por supuesto, lo primero que se hace notar es nuestra ruptura con ese movimiento de izquierda que no sigue nuestra trayectoria, se adapta más a lo que nosotros llamamos reformismo carrillista, secunda las maniobras carrillistas, nosotros rompemos con todo eso, nos separamos de ellos, los criticamos no solo a las carrillistas, sino también a esta gente y seguimos en una línea independiente. Ese es el proceso que se... Y de ahí vamos al Congreso. Y de ahí es cuando se da ya lo que es la reconstitución del partido. Y esto coincide, inmediatamente reconstruido el partido, coincide con los sucesos del 75. El fusilamiento, el surgimiento de los grapos a partir de ahí, con las acciones del 1 de octubre, y prácticamente el hundimiento de la política de apertura de Arias Navarro, ¿no? Esto es muy importante, todo esto, ese proceso. Ahí nace el partido, en todo este proceso de las condiciones de extrema agudización de la lucha de clases, ¿no? Que el partido nace en ese momento, se constituye en ese momento. Pero habíamos tenido 7 años de actividad anterior. Estabais curtidos ya. Efectivamente, hay un proceso de reconstitución. Se elabora la línea política, que no había. En principio se está en contacto con núcleos obreros en Cádiz, en Cataluña, en Galicia, muy importante. Hay una decisión del partido carrillista en Galicia que se une a nosotros. En fin, ese es el proceso que nos lleva al Congreso.
Bueno, Manuel, no nos vamos a extender mucho en todo lo que fue la reforma porque daría para muchas horas. Daría para muchas horas y bueno, yo creo que a estas alturas más o menos todo el mundo sabe o todo el mundo está situado ante lo que fueron ya las posiciones, las diferentes apuestas que se dieron entonces, la integración de la mayoría y bueno, la apuesta por la ruptura, pues tanto de un sector del comunismo a nivel del Estado, como puede ser lo que representa el PCR, etcétera, como también en Euskal Herria, bien, sí, un sector en torno a ETA militar en aquel momento. Hay ciertas coincidencias en ese proceso, sí. Entonces, vamos a irnos ya hacia los años 80, ¿no? Muy bien. O sea, vamos a avanzar un poquito en esa posición, pasan los años, os mantenéis en posiciones de ruptura. Sí. Bueno, tú pasas unos años en la cárcel, ¿no? Sí, bueno, la ruptura ya se ha dado, o sea, se puede decir que nosotros rompemos radicalmente, no solo con el carrillismo, sino que ya marcamos una línea de política. Ya se puede decir que hemos roto con el carrillismo, hemos denunciado la maniobra de la reforma del régimen, no solo el aperturismo, sino también la reforma democrática, llamada democrática, o que conduce a la llamada proceso constituyente, todo esto entre comillas, denunciamos todo eso como una maniobra del régimen, pero claro, ya nos hemos abierto, hemos salido de las catacumbas, como diría Carrillo, ya tenemos una presencia política, lo hemos demostrado. Entonces ya claro, ya nos cae encima la represión, y sobre todo en el plano físico como propagandístico. Se desata una campaña no ya de propaganda, porque no hay propaganda, de guerra psicológica, los oscuros grapos, los extraños grapos, y a esto se apunta, los carrillistas actúan de soplones, porque es así. Es verdad que la policía no nos conocía, no sabía nada de nosotros prácticamente. Son los carrillistas los que les ponen al corriente de dónde venimos, quiénes somos, porque habíamos estado con ellos. Procedemos de ahí. Se ha querido dar siempre, aura, claro, los oscuros, los extraños, tal, ¿no? Pero los carrillistas sabían muy bien que no éramos tan extraños porque veníamos de sus filas, habíamos roto con ellos, entonces, claro, ya nos habíamos convertido en el enemigo número uno. ¿Por qué? Porque justamente es muy curioso destacar esto, justo cuando la reacción, el régimen considera, y es la verdad, que el comunismo había sido liquidado, los comunistas se habían integrado, habían aceptado la monarquía, la llamada economía social de mercado, la constitución, la banderita, todo eso, aparece una nueva organización que se llama Partido Comunista, se pone todo eso en cuestión. Entonces, la gran maniobra, al fin y al cabo, han integrado a unos llamados comunistas, pero aparecen otros. En esos años, Manuel, o sea, en aquellos primeros 80, en esa primera fase en la que estamos un poco ahora, a nivel del Estado, pues son años de mucha intensidad, de lucha política, también de lucha armada. Sí. Los Grapo también en aquel momento. Obviamente es cuando aparecen. Hacen acciones bastante fuertes, importantes. Sí. Luego está la represión que estás comentando, las huelgas de hambre. Por supuesto, eso ya en la cárcel. La Gallarta muy cercana, pues muere en huelga de hambre. Kepa, Crespo Galende. Es una época muy convulsa. Luego la actividad de ETA, que también juega un papel muy importante, sí. Bueno, y de sus diversas también ramas, comandos autónomos, etcétera. Se inicia también ese proceso de reconversión industrial recién llegado a el PSOE. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese momento en el que parecía que se podía avanzar hacia algo? Bien, nosotros no termina de... a nosotros nos caen encima, yo lo digo así, lo expreso de una manera figurada, ¿no? Nos detiene el Comité Central, la reunión del Comité Central, que celebramos la primera reunión del Comité Central, el CEN, después del segundo congreso, la celebramos aprovechamos una época en verano en un lugar turístico, en Benidorm. Benidorm, la calle de Benidorm. Vamos allí porque es... Hay mucho meneo, ¿no? Sí, hay mucho movimiento, en fin, gente extraña no se extraña allí porque todo el mundo es ajeno. Consideramos que es el lugar adecuado para hacer una reunión, nos reunimos allí y entonces ya la policía nos cae encima. Hay una filtración, no directa, indirecta, y nos detienen y nos llevan por delante y a partir de ahí se nos meten a la cárcel.
Se hace montaje, la plana mayor de los grapos, tal, pero allí no había nada, no ven ni esperan encontrar un arsenal y allí no hay nada, cogen las actas del Congreso y tampoco nada, y cuando se celebra el juicio nos tienen que, la Audiencia Nacional, nos tienen que a condenar por propaganda ilegal y asociación ilícita, que es por 7 años. O sea, los famosos terroristas Tiscuro y tal nos condenan por propaganda ilegal porque realmente no había otra cosa, ¿no? Bueno, entonces estamos en la cárcel ya, ¿eh? Nos procesan, el juicio es creo que en el 79, propaganda ilegal y asociación ilícita. Pero ya se había aprobado la Constitución Democrática. Con la Constitución en la mano, democrática, a los comunistas nos vuelven a condenar por propaganda y asociación. Eso lo dice todo, ¿eh? Y entonces, claro, estoy allí, yo y mis camaradas, todo ese tiempo, otros salen antes, tal. Pero yo estoy 7 años en la cárcel hasta el 84. Y claro, cuando salgo de la cárcel me encuentro un panorama dentro del país ya. El régimen ha consolidado la llamada transición. Los carrillistas no solo son legales, sino que están participando en todo el montaje que ha llevado a cabo el régimen para perpetuarse. Y nosotros estamos no solo en la cárcel, sino bastante aislados, porque nos han destrozado. En el plano material, organizativo y en el plano de ideológico, propagandístico. O sea, eso es un hecho real. Aislado te refieres respecto a las masas. A las masas, sí. Ya, el movimiento ha llevado una campaña de cerco y aniquilamiento. No lo consiguen, desde luego, pero nos afecta mucho. Eso impide al partido actuar en el proceso de las reconversiones, ¿no? La presencia del partido no se nota, no está prácticamente. Y esto, precisamente, la represión viene por ahí. Eso les ha permitido, por lo menos se lo ha facilitado mucho. Se lo ha facilitado mucho. El partido no aparece. Pero pues no aparece porque estamos en la cárcel o estamos. Pero está, efectivamente. Esa es la realidad. Está. Y yo cuando me escarcelan en el 84, después de cumplir una condena por propaganda ilegal y asociación ilícita, me escarcelan, me encuentro un panorama, pues efectivamente la gente no es que esté acomodada, sino que la transición se ha consumado, por así decirlo, El carrillismo está muy instalado, sobre todo el PSOE ha llegado al poder. Eso genera como Esto es así, las ilusiones, nosotros llamamos el periodo de las ilusiones democráticas, ¿no? El PSOE que no existía antes, no se conocía, nosotros ni lo mencionábamos, porque no existía, se ha convertido en el partido del régimen, del poder. El partido oficial de la izquierda. Oficial, y esa es la situación que nos encontramos. No obstante, cuando yo salgo me tengo que ir porque no me dejan. O sea, seguimos no solo controlados, sino perseguidos, no nos van a dejar recomponer el partido. El susto que se habían llevado iban a tratar de evitarlo de nuevo. Y os vais a una clandestinidad. Efectivamente. No, es que tenemos que meternos a fondo, lo que llamamos en aguas profundas. También se llama la travesía del desierto, ¿no? Sí, prácticamente es la palabra que me estaba viniendo a la cabeza, ¿no? Porque podemos pensar eso, que hay unos primeros años 80 en los que diciendo, bueno, hemos estado apretando al final de la transición y si apretamos un poquito más, todavía podemos sacar algo más, pero ya cuando se ve que esa reforma se consuma en los términos en los que al régimen le interesa, pues a ver quién es el guapo que sale aquí, que se mantiene ahí con la bandera. No, es imposible, es que no es, aquí las condiciones muy difícil. Y también hay un dato importante que quiero destacarlo porque incluso entre nosotros hay cierto debate, no es que haya polémica fuerte, pero sí un debate, ¿no? Y es que se cometieron errores muy serios. O sea, en el periodo que estamos en la cárcel, lo que constituíamos la dirección, se forma un comité provisional de urgencia, gente con poca experiencia, gente muy voluntariosa, muy joven, la mayor parte de ellos. Y ahí se cometen errores que nosotros llamamos de izquierdismo, O sea, se pasa un poco de frenada. Eso también nos afecta, Se pensaba que la cosa daba para más de lo que... Claro, y ya no daba para más, Esto lo tenemos que explicar más, pero estamos en eso, ¿no? O sea, la transición había terminado, entramos en un nuevo periodo y teníamos que replegarnos ordenadamente. Y no nos replegamos,
se trata de prolongar lo que ya no tenía más recorrido. Eso es un error nuestro, ¿eh? Y lo hemos reconocido ya en su momento. Y tenemos que volver a recordarlo porque hay gente que piensa que es que seguíamos en la misma comba y no. Eso es un error que se cometió. Bueno, sí, hay unos años que políticamente, digo, en términos generales, son hay como que no están muy estudiados, ¿no? Que son un poco raros. No, incluso hay un momento. Bueno, esto viene después. Eso viene después, ¿eh? Sí, pero hay cuidado. que ir allá. Bien, yo resumo muchísimo, ¿eh? Está el periodo de la mala transición que damos en la cara, nos la rompen a tortazos, pues resumo mucho. Ya en la cárcel decimos a los colegas hay que replegarse, porque vienen los que ya sabemos. Cuando llega Felipe González, famoso, decimos, se acabó, de aquí ya no hay posibilidad de seguir adelante, esto viene con la guerra sucia, además lo denunciamos, esto trae la guerra sucia ya, va a ser eso, y así fue. Pero en la calle no se toma la cosa así, de la guerra sucia nos están matando a tiros, eso es así. Podrían haber asesinado a mí, asesina a Delgado de Codes, el que me sustituye. Y a Izaguirre y a otros, pero Delgado de Codes me sustituye en la dirección y a este lo asesinan en la calle. Bueno, desde la cárcel decimos hay que replegarse porque si no nos aniquila, hay que replegarse. Y eso no se entiende. Y ese error se extiende hasta que yo salgo a la calle en el 84 y hay que poner un poco de orden porque se seguía en esa tendencia. Eso es un hecho real, un hecho histórico que nosotros ya entonces lo criticamos, hay textos que lo demuestran, y en el 84 seguimos pagando las consecuencias, no solo de la represión, sino de los errores que cometemos. Eso es un hecho real, ¿no? Lo que ha hecho que nos costase más remontar la cuesta, ¿no? Eso es lo que iba a decir, que entonces hay una franja de 15 años. Efectivamente. Supongo que esto es, dando un poco al ralentí. Sí, ¿no? ha sido un periodo muy difícil. Además, esto aprovecharon para llevar a cabo la reconversión, extender las ilusiones que nosotros llamamos democráticas o democráticas, hasta que empieza la guerra sucia ya claramente. Nosotros la denunciamos, pero la gente todavía está todavía como en un ensueño, ¿no? No acaba de entender qué está pasando. Nosotros ya lo habíamos denunciado desde el primer día, y somos los más afectados por la guerra sucia. Antes que a la gente de ETA, que empezó a pegar caña después, ya nos están dando a nosotros. Cuando nosotros entramos a la cárcel no quedó ni uno solo de ETA en la cárcel. A nosotros nos tuvieron en la cárcel. Cuando la amnistía del 77 salió todo el mundo, menos nosotros. Sí, por eso se dice que siempre ha habido presos políticos en el Estado. Eso es real, eso es real. Luego sí empezaron a llegar de nuevo, pero nos quedamos solos, nos dejaron solos. La amnistía no nos la aplicaron a nosotros. Entonces se generó esta situación, ¿no? Y entonces ahora ya llegamos al año 2000. No, te iba a hablar porque ahora un poco intentando colocar, ordenar cronológicamente todo lo que me estás contando. Claro, vemos que hay un salto muy grande desde ese 85 en el que tú ahora, o en aquel momento ya, pero bueno, ahora lo estás manifestando aquí, haces y transmites esa reflexión. Hasta el año 2000, bueno, ahí hubo lucha, hubo gente que, ¿no? Siguió habiendo acciones, en nuestro escuadrón de Valentín, más gente también, bueno, pues en la lucha armada, etcétera. Claro, también hay un intento negociador en los finales de 70, ¿no? No, ya antes. Yo estaba en la cárcel, en el Herrera de la Mancha, cuando acaba la huelga, cuando acaban las grandes huelgas, las huelgas a tumba abierta que llamamos nosotros, que efectivamente pues toda la vida de Crespo, de Sevillano también cayó, y hubo varios camaradas que quedaron prácticamente físicamente acabados, y mentalmente, algunos en silla de ruedas y otros. Tenemos un campeón olímpico ahí, es una anécdota, ¿no? Con un montón de medallas, que quedó paralítico en una de esas huelgas, no lo voy a mencionar. Este país no ha conseguido tantas medallas más que cuando apareció un grapo a competir en las Olimpiadas. Es una anécdota. Sí, pero no lo voy a mencionar. Es de risa. Bueno, llegaron a proponernos oficialmente, estaba Suárez ahí todavía, es muy importante. Suárez estaba interesado porque tenía a los militares encima, por acabar con el problema de la violencia, ¿no?
y llegaron a hacernos una propuesta de negociación. Bueno, si es seria, vamos a hablar. Y les hicimos nuestras propuestas. Vosotros venís, nosotros proponemos. Bueno, vamos a estudiarlo, muy bien. Después vino el 23F famoso, las elecciones, después del corto interregno de Calvo Sotelo, llegaron Felipe con sus 10 millones de votos y dijimos, se acabó la negociación. Y así fue. Fue así. Pero como había un compromiso antes con la huelga, que conseguimos el compromiso, el traslado de Herrera otra vez a Soria, las condiciones que teníamos, la reunificación, eso es una de nuestras exigencias, se cumplió. Suárez cumplió porque tenía el agua al cuello ya, no tenía más remedio. Entonces, después ya claro, yo salí salí, me sacaron, me escarcelaron y las negociaciones se cortaron ahí. Y después volvió, cuando ganó las elecciones, el patán los nombres, los falsos nombres, no los quiero decir, el Aznariz, vinieron otra vez con el cuento de las negociaciones, cuando coincidió con la negociación, tal. En el 98, 99. Volvieron otra vez. Entonces, yo ya estaba fuera, estaba en la cárcel, entonces, claro, la dirección del partido, que ya estaba constituida la dirección, dijimos, ojo, no, es que vienen dispuestos a negociar de verdad. Bueno, vamos a verlo. Esta es nuestra propuesta, que ya las hicimos antes. Bueno, entonces sí, voy a resumir muchísimo. Nuestra propuesta, reconocimiento de que no somos una organización terrorista, sino una organización política, comunista, con un programa democrático revolucionario. Un reconocimiento oficial de esto. Segundo, una amnistía general y libertades plenas. Tercero, cubrir, de alguna manera, compensar a nuestros familiares del daño que nos han causado. Una compensación, es decir, económica. Una forma de compensar no solo moral y políticamente, sino también económicamente por el daño que nos han causado. Son cuestiones básicas. Y, por supuesto, no admitimos el programa de reestructuraciones acordado en los pactos de la Moncloa. No lo admitimos y es una cuestión que habrá que debatir. Bien, si se cumplen estas condiciones, nosotros estamos preparados para influir en los grapos. Además, estamos juntos en la prisión, participa en esta propuesta miembros de los grapos, también estamos dispuestos a influir en los grapos para que cesen la lucha armada, que seguían los grapos actuando militarmente, un alto el fuego, puesta en libertad ya de los presos, condición, alto fuego, condición, puesta en libertad de los presos, y posterior disolución de los grapos una vez que se cumplan todas las condiciones. Esos eran los términos de la negociación. Bueno, su respuesta, hay que estudiarlo, ya veremos. Hubo 2 o 3 reuniones, no recuerdo exactamente, hasta que llegó un momento en que se acordó hacer un acto público donde leeríamos un comunicado que se aceptaban estas condiciones, y ahí hicieron la jugarreta que esperábamos. Hicieron un acto público diciendo que el grupo había decidido disolverse y dijimos, mierda, mentira. Eso es lo cierto. Eso era al final del programa. Al final se rompieron las negociaciones de esa manera. Estamos hablando de la época de Aznar. Sí, la época de Aznar. Pero nosotros ya nos negamos a asistir a esa reunión. Dijimos, no, así no vamos. Rompimos porque no asistimos a esa convocatoria conjunta, donde se iba a leer un comunicado donde ellos aceptaban las condiciones. Esa es una maniobra para presentarnos como que habíamos claudicado. Esa era su maniobra. Aún así, en aquella época y estando la cosa como estaba, ¿aguantáis? No aguantamos, lo mandamos, o sea, dijimos, eso es una patraña, eso es mentira, no es cierto, y hay un dossier que publicamos, un dossier de las negociaciones, donde se explica todo el proceso, y está rodando por ahí, no sé, y ahora lo vamos a volver a publicar, además. Tengo que decir que lo leí en su día. Bueno. Yo me acuerdo hasta dónde lo leí. Bueno, fue público que se. Sí, efectivamente. Pues se va a volver a publicar con una entrevista mía que me hicieron en esa época, que fue en el 97, donde se habla, de una entrevista ya por título Arena se confiesa o algo así, donde eso ahora mismo va unido, es un mismo compendio, ¿no? Muy interesante porque se incide en la cuestión de la negociación. El entrevistador tiene interés en saber cómo, y se
explica, se completa el dossier. Es una entrevista actual. Es muy actual, es vigente, o sea, al margen de las entrevistas actuales, esto es del 97. La entrevista de entonces, una reedición. Es una reedición, efectivamente, donde la reedición del dossier de los grafos, de los grafos del partido, por supuesto, porque estamos juntos, es que estamos en la misma cárcel, es que nos meten en la misma cárcel, porque dicen, soy lo mismo, yo no soy lo mismo, pero viene muy bien que nos reunáis porque allí vamos a poder haciendo labor política con los chavales de los grafos, que unos son comunistas porque hay militantes del partido, otros son anarquistas, otros son cristianos, ¿no? Y unos se hicieron comunistas, otros no, es una anécdota, pero estábamos juntos cuando la dispersión ya, claro, nos metieron de uno en uno, de dos en dos, nos aislaron, no solo respecto al colectivo, sino incluso entre los mismos miembros del partido. Vale, entonces estamos en esos finales 90, que pudo ser aquella negociación, que al final se truncó. Y llega pudo ser, cuidado, matizo, pudo ser con Suárez. Suárez estaba muy interesado en resolver ese problema porque eso dependía también de su gobierno. O sea, él tenía que presentar algunos resultados. Han logrado acabar, entre comillas, con el fenómeno, vamos a llamar, terrorista para ellos, con el fenómeno de la violencia. Y lo mismo que hizo muchas concesiones a Carrillo, entre comillas, con los militares poniendo las condiciones. Nosotros negociamos con la condición nuestra. Pero ya tenemos la experiencia de los carristas. Nosotros no somos carristas. Nosotros exigimos que se nos reconozca en principio como comunistas, demócratas, no como terroristas. Esa es la condición sine qua non. Sin eso no hacemos nada. Y después que una amnistía total, libertades plenas, fuera el pacto de la Moncloa es a debatir, y una compensación por el daño que nos han causado. Esa es nuestras condiciones. Suárez nos dice que no, dice, esto lo vamos a estudiar, pero en principio las admite, son nuestras propuestas, está recogida en el dossier, Claro, vienen después todo el 23F, lo echan a Suárez, lo expulsan, y la cosa queda así. Y hasta que no vuelve, el González trae la guerra sucia, es su respuesta. La respuesta de González a la negociación es la guerra sucia. Era la otra alternativa. Y cuando pierde las elecciones los galosos, llega el Aznar, de nuevo vamos a negociar. Y la negociación de él se resume en esto, paz con presos. Y nosotros decimos, a la mierda. Nosotros no negociamos con los presos. Nuestros contentos son las libertades políticas, las reivindicaciones obreras, los derechos de los trabajadores, y la libertad plena. Y sin eso no hay nada de qué hablar. Y lo mandamos a la mierda sin más. Y llega el año 2000. Y llegamos, importante en la vida de ahí está, llegamos al año 2000, efectivamente. Y el siglo XXI sí, nos pasa por encima. Efectivamente, así es. Nos pasa por encima, nos detienen a los llamados 7 de París, nos detienen al núcleo de la dirección, allí en París. No hay ninguna causa, no me acusan de nada porque no tengo ninguna causa abierta ni en España ni en Francia. Me detienen con un carnet de identidad falsificado. A mí me procesan en Francia por un carnet de identidad falsificado, no hay absolutamente nada. Sí, claro, prolongan 8 años por un carnet falsificado, que es toda la causa de 8 años. Pero claro, ya el Sarkozy y el ACB ya habían acordado, esto obedecía a un plan. Sí, todo es grapo, ¿no? Sí, todo es grapo, efectivamente, todo grapo. Entonces, como tenían previsto promulgar la ley de partidos famosa, a partir de ahí ya nos metían a nosotros. Hasta ese momento no nos podían condenar nada. La gente no sabe, pero vosotros... Así bueno, Cádiz con el Batasuna, o sea, todo es ETA. Algo anterior. Eso es, todo es ETA, pero hasta ese momento no podían acusarnos porque no había ninguna acusación salvo la apología. Y me retienen allí hasta que aprueban la ley de partido. Con esta finalidad me detienen. Y en el 2002. Sí, empieza, a partir del 2002, 2003 empiezan a llegar las órdenes. Pero me retienen allí hasta el 2006. Cumplo 6 años en Francia porque redimo 2, de los 8, 2 por estudio. Estudiado francés. Francés, pero no hablo nada el francés. Lo curioso es cuando me van a examinar la admisión del examen de tal, resulta que no se habla el francés. Sí, yo te digo que ha hecho en la escuela. Esto es una anécdota muy interesante. Pues habíamos convertido la escuela en un del partido. Anda. La profesora nos cubría, era una comunista.
Y éramos los únicos que íbamos a la clase de Francia, éramos los españoles que estábamos allí, a los 7 que nos metieron allí, que nos agruparon allí. Entonces, claro, pedíamos documentos a la calle y allí elaboramos varios documentos, sobre todo de la historia del partido y algunos trabajos míos, tal, se convirtió en una imprenta, Entonces, cuando llega la hora del examen, el Manuel no sabe francés. ¿Qué balance haces de la época de prisión, Manuel? Ha sido años, ¿eh? Sí. Pico años. Sí. Has estado muy presente también. Sí. Yo creo que en la... Sí. Todo el mundo ha tenido siempre una mirada hacia la situación Sí. del camarada Arenas, también tus Sí. enfermedades que has Sí, tenido. sí. Yo la divido en 3 periodos. En 3 periodos. El primero, que fueron 4 años, casi 4 años, del periodo de Fresnes se llama. Fresnes, sí. El peor periodo que yo he tenido en la prisión. No he conocido la prisión peor que Fresnes. Además, era un aislamiento total. Una prisión de la Primera Guerra Mundial. Sí, no, mucho antes. Este era del siglo XIX, era algo tremendo, algo tremendo. El régimen de allí estaba, pero eso me enviaron allí. Tenía el régimen preventivo, lo peor que es. En Francia no hay nada peor que eso. Incluso, militar. Sí, el militar, efectivamente, famoso militar. Bueno, elemento total. Hasta el punto de que allí metían a la gente con una capucha. Ahora no lo hacían, pero era el régimen que había allí. No podías conocer ni ver a nadie. Bueno, pues a mí me metían poco menos que así. O sea, no me metieron con una capucha, pero vaciaban la galería cada vez que entraba o salía para ir, por ejemplo, a ver a Bruguier, famoso, ¿no? Porque hay un aislamiento total y absoluto. Es el peor periodo que yo he estado. Después en Fleury, que ya cuando acabó el periodo y celebramos juicio, vino la condena por acto de Dios, que no había otra cosa, eso en Francia, Después vinieron las órdenes, eso sí, pero me condenaron por el carnet, Ahí nos reunificaron en Fleury, es donde pudimos empezar a trabajar, utilizamos un montón de papeles que nos enviaron a través de esa vía, convertimos la escuela en un taller, una imprenta. Ese fue el mejor periodo que hemos tenido. Pudimos estar juntos allí y trabajar hasta que llegó, claro, ya nos volvieron a dispersar. De allí me enviaron a Vapón, muy buena, la mejor prisión que yo he conocido en Francia, lo peor y lo mejor en prisiones, régimen prácticamente muy abierto, teníamos la llave del Chabolo, en fin, muy libre, no veíamos casi ni a los funcionarios. Vapón, un modelo de prisión, de verdad. Pero ya vienen las extradiciones, me vuelven a traer a España, me meten en Alcalá Meco, en aislamiento. Hay otro, de nuevo, empezamos de nuevo, porque claro, empiezan a la instrucción de las causas que nos están instruyendo en la Audiencia Nacional, aislamiento de nuevo, de 4 años, juicio, no hay nada, me tiene que poner en libertad, entonces interviene el Tribunal Supremo, a través de la Fiscalía del Estado, claro. Y el Tribunal Supremo dice, no sale a la calle ni para Dios. Esos bandidos que han estado ya aferrados a los asientos, que no han acabado de echarlo, que siguen ahí, esos son los que me condenan. Me condenan. Tenían ganas. Sí, me tenía muchas ganas, o sea, no podía salir de la cárcel, ya no me tenía que pudrir en la cárcel. Era además, además. Entonces, claro, ese periodo junto al periodo de Fleury, que nos limitamos prácticamente a editar textos del partido, editamos allí, incluso elaboramos la historia del partido hasta el segundo congreso. Bien, Yo he leído algunos. Bueno, me cuesta mucho porque yo no sabía escribir ni leer. Pues imaginar, a los 16 años yo era analfabeto, me tuve que esforzar por aprender. Y efectivamente, era analfabeto y ahora tengo escrito unas 15 horas, más o menos. Tienes una obra bastante... muy extensa, muy extensa. Y bueno, y toca temas tan interesantes. Sí. Entonces, es el periodo más fructífero, el periodo, podríamos decir, de Abocácer, ya en periodo de aislamiento de Madrid ya empecé a trabajar, había una serie de problemas y temas importantes, pero fue Abocácer, y este último de aquí, de Aranjuez. Son los años
Pero yo ya empezaba a trabajar a fondo, voy a decir así, están las tesis sobre la crisis del comunismo. Esto empecé a trabajarlo ya. Quería atrever con ningún título. No, ya cuando nos metimos ya fue como una necesidad, ¿no? Del movimiento, ¿no? Ya entendimos así, ya empezamos a trabajar antes de las detenciones, ya las tesis sobre la crisis del comunismo ya las empecé a escribir en Francia, ¿no? Es la trilogía que le llamamos, son tesis, eso se ha completado posteriormente porque la cuestión se ha ido desarrollándose hasta llegar al momento actual en que la crítica que iniciamos al maoísmo se ha completado. Lo último hemos retomado el tema hasta llegar donde ha conducido aquellos errores que apuntamos ya entonces. Ahí quería yo entrar también. Bien. Porque sé que no siempre se os ha ubicado un poco también, digo históricamente, en ese ámbito de la ideología maoísta. Y no sé si precisamente por eso, o por decepción, o por qué exactamente, en medio de todo este contexto en el que todo el mundo habla de los BRICS, el liderazgo de China, nuevo tractor de la economía mundial, una vía alternativa al imperialismo, etcétera, sois muy críticos con el tema. Sí. Bueno, yo voy a resumir muchísimo porque no tenemos mucho tiempo. Nosotros no hemos sido nunca maoístas, somos marxistas siempre, pero admitíamos que Mao había de alguna forma retomado la línea de Lenin frente a los soviéticos y de Stalin en parte. Eran muy críticos con Stalin, pero asumían a Stalin una parte. Decían un 30%, un 70% de acierto, un 30% de error. Nosotros lo admitíamos todo eso, pero no éramos maoístas. Entonces, cuando apoyamos la revolución cultural, tal, pero cuando se cae todo eso, decíamos, bueno, ya es que aquí pasa algo, ya que ya ni Stalin ni Mao, ya aquí todo el mundo se nos cae encima. Entramos en un periodo de crisis profunda del movimiento comunista. Entonces, nos replanteamos muchos problemas. Entonces, antes habíamos apoyado a Mao en la crítica que le hace, desde el punto de vista del marxismo. Gracias a Stalin decimos, Mao tiene razón. Después, cuando se viene abajo Mao con la revolución cultural, decimos, aquí pasa algo, tampoco. O sea, ni Stalin ni Mao, ¿qué está pasando? Los retomamos, los comparamos y decimos, Stalin tenía razón. Habíamos dado la razón a Mao, pero Mao no la tenía. Aquí la ponemos mucho más profunda. Ahí es cuando nos metemos ya en la crítica del maoísmo, a fondo. Tenemos en el terreno histórico, en el económico, en el filosófico, en el político. Ahí nos metemos ya a fondo. Y sobre esta base es como hacemos la crítica posterior a lo que hemos llegado. En definitiva, resumo mucho, las tesis sobre la crisis del comunismo nos ha venido a dar la razón. Nos ha armado para seguir la crítica de lo que llamamos el denguismo. Lo que ha sucedido, esto es lo que ha sustituido al maoísmo, ha sido el denguismo. Y ese es el camino, lo que Mao se opuso a la reconstitución del capitalismo, la vía capitalista. Nosotros ya lo apuntábamos, Mao se opuso a eso, tiraron abajo Mao y a los maoístas y emprendieron la vía aliados a los Estados Unidos, por supuesto, inversiones, de política exterior, en todo, se alinearon con el imperialismo y contra la Unión Soviética. Ahí nosotros dijimos, por ahí no vamos a entrar. Por ahí no entramos. Ahí son revisionistas, pero ponernos del lado del imperialismo contra la Unión Soviética, contra Rusia, jamás. Esa es una cuestión de principio para nosotros. Pero ya estamos preparados en el plano ideológico para ver venir la cuestión. Entonces, los denguistas ya no eran. Si bien los maoístas habían cometido errores, habían hecho cosas acertadas y se habían opuesto a la reconstrucción del capitalismo. Pero los denguistas iban derechos a eso. Y ahí los tenemos. Y los últimos documentos, la última declaración nuestra, una reacción mía, es precisamente la profundización de la reforma, que es la última resoluciones del Comité Central del Partido Comunista, en base a las resoluciones del último Congreso, ya es tomar claramente esa vía. Ya hablan de prácticamente el neoliberalismo se ha instalado como política económica oficial. La llamada economía de mercado es sagrada. Y lo que es ya el último, el colofón, lo que ellos llaman el Estado de Derecho socialista, claro. Pero el Estado de Derecho significa la dictadura de la burguesía. Hasta ahí hemos llegado ya.
Entonces consideramos que China ha dejado de ser un país socialista y el Partido Comunista un partido comunista, un partido burgués con un ligero tinte socialista. Esa es nuestra última conclusión. Pero no es gratuita. Esto lo venimos siguiendo desde que tumbaron al maoísmo, ¿eh? Y los hemos estado siguiendo todo ese tiempo, no hemos cesado de hacer la crítica, teníamos una cierta esperanza de que eso se corrigiera, pero no ha sido así. Se han impuesto al final, no ya los leguistas, ha sido la burguesía. Esto han preparado el terreno a la burguesía, que es la que se ha impuesto en China actualmente. Y no se dice, ¿no?, que el actual presidente está haciendo que está retomando un poco la línea. No, eso es falso. Ahí ha llevado a confusión, yo personalmente, porque es normal, no tenemos datos, hay una cierta opacidad, ¿no? En lo que solo cuando se manifiesta el problema lo podemos ver con claridad, vemos que está pasando algo. Pero en el último congreso expulsaron, y fue un acto premeditado y bien montado, al último secretario general anterior, al Xi Jinping, sí, al Hu Jintao, ¿no? Sí. Hicieron un montaje teatral, pero eso estaba muy intencionado. Sí, y es curioso porque yo personalmente me responsabilizo de esto, pues es un error. Yo lo interpreté en el sentido de que parecía que iban a rectificar. Yo identificaba al Hu Jintao con los ultraliberales. Y nos faltan datos, pero a la luz de lo que ha ocurrido después, parece ser que no. Precisamente puede que sea al contrario, que no representara a los ultraliberales, sino al sector opuesto a la vía que ha tomado el Xi Jinping, que es ultraliberal. Bueno. Esto es muy polémico. Faltan datos, pero en vista al camino que finalmente ha tomado, yo confiaba en que no, que era todo lo contrario, que el Xi Jinping representaba la etapa ultraliberal, que se reconoce en los documentos oficiales, que ha habido una etapa ultraliberal. Incluso en la escuela de cuadros, de economistas, se habla de eso. Yo interpreté que Xi Jinping venía a corregir todo eso, y así lo dijimos en uno de mis textos. Eso fue un error, no era cierto. Al contrario, posiblemente ese sector se oponía al camino que finalmente han tomado. Es una rectificación que hay que confirmar, pero es una valoración. Esa valoración sobre la situación de ese actor tan importante en la política internacional que es China. ¿Se os ve más optimistas con Rusia? No, nosotros no somos tan optimistas en un sentido. La burguesía está ahí y no se va a ir, hay que echarla. Y posiblemente va a haber que echarla a palos, por no decir otra cosa. Pero las condiciones que se han creado en Rusia, el hecho de que Estados Unidos, en principio, la OTAN y la Unión Europea no los hayan metido como socios en un plano de igualdad, ha arruinado la política de la burguesía rusa. Primero era el ultraliberalismo con el Yeltsin, que era un sometimiento total a los yanquis. Después el intento con Putin, de rectificar esa política y ponerse en un plano de igualdad con Europa, por lo menos, le salió muy mal, y eso ha obligado a revisar toda esa política. Y a retomar de alguna forma muchas de las políticas del Estado socialista. No la van a asumir, por supuesto, una especie de keynesianismo, es lo que están militar, es lo que están llevando a cabo, pero dada la historia de Rusia reciente, porque anterior es la historia del zarismo, y la burguesía no tiene otra historia, es que no tiene historia, la burguesía de Rusia no tiene ninguna historia. La historia de Rusia es la historia patriótica, en términos, estamos hablando de eso ahora mismo, porque es país burgués, ¿no? Está en el socialismo, no hay otra, ¿no? Entonces, tienen que retomar de esa historia las medidas que están llevando a cabo ahora mismo. Eso le viene muy bien a los chinos, porque les justifica a ellos también, pero los chinos están tomando la historia de la época esclavista, de la época de los emperadores. Eso es terrible. El Tizian, que se llama, no voy a entrar en detalles, pero eso es retornar a la época, a 5.000 años. Es que hablan de la cultura de hace 5.000 años. Está haciendo la apología de la cultura de 5.000 años de China, no la cultura socialista. Cuidado, mientras que los rusos se ven obligados a esto. A retomar muchas de las cosas del socialismo. Los chinos están rechazando eso, están utilizando el Estado para recomponer lo poco que se inició en la etapa democrática, de la revolución democrática, la están dando
la están desarrollando. Han prolongado el desarrollo, que es donde los denguistas partieron de ahí, prolongaron lo que se llama, lo que podemos considerar la NEP, tenía un final, un punto final. Mao Zedong llegó hasta ahí y dijo, hasta aquí llegamos, ahora vamos a entrar en etapa socialista, y es cuando ya los denguistas se impusieron. Y eso lo han prolongado hasta a lo que la restauración capitalista, que es lo que han hecho. Volvemos a Vallecas. Venga, vamos allá. Venga, vamos a Vallecas. Acabando, que nos... Estamos en Vallecas, ¿sabes? Es que estamos en Vallecas. Has salido, ya llevas 2 meses en la calle. Sí. Bueno, ¿cómo ves? Evidentemente, durante todos estos años en prisión también has estado vinculado a la actividad política, a la actividad social, etcétera. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves qué? 2 preguntas. ¿Cómo ves sobre todo a la juventud? Sí. ¿No? Y qué expresiones estás viendo, qué te parece lo que hay, ¿no? Sí. Igual comparándolo con tu época aquella. Sí, ahora. hay que comparar, es inevitable y necesario, sí. Eso por un lado. Y luego también, y ya para finalizar, ¿qué crees que puede aportar o que podéis aportar los veteranos de la lucha comunista también a este momento histórico, que es el que es? Seguramente no es el que nos gustaría. No, es muy complejo, sí, es una situación muy compleja. Yo siempre he tenido, de verdad, soy optimista por principio, o sea, los comunistas lo somos, siempre lo sabemos. Pero no lo digo por esto, yo creo que hay motivos sobrados para ser optimista respecto a la juventud. Hablo de la juventud comprometida con la causa, no hablo de eso está por ver, porque no he estado en contacto con ella, francamente. O sea, mi círculo de relaciones actualmente son la juventud más comprometida. Ahora mismo vamos a tener una reunión, una especie de fiestecita con el MAR. Son chavales muy avanzados, muy comprometidos en el plano de la solidaridad, sobre todo. Son mis relaciones actuales. Y, por supuesto, mis camaradas de partido, ¿no? Respecto a mis camaradas de partido, puedo decir que hay un potencial enorme. ¿En qué andáis? ¿Alguna exclusiva? ¿Cuáles son las tareas? Bueno, las tareas son el Congreso, el 6º Congreso, el 5º Congreso del partido. Esa es nuestra tarea más importante, pero hay que prepararlo y eso va a llevar algún tiempo. Nuestra tarea más importante está en lo que llamamos el 50 aniversario del partido, que lo vamos a publicitar más que otra cosa. Nos va a llevar un poquito de tiempo todavía porque estamos en ello, pero eso es lo más inmediato. Lo inmediato es la celebración del 50 aniversario del partido. Estamos trabajando en ello. Inmediatamente después ya preparar el 5º Congreso del partido. Es lo más importante, lo más fundamental. Y eso va a llevar algún tiempo. Es nuestra tarea central, vamos a decirlo así. Esos dos factores o tareas, ¿no? Y claro, todo esto no se puede hacer desligado del movimiento de masa y sobre todo en todo este círculo amplio de personas, de camaradas, de amigos, que son nuestro vínculo con la sociedad ahora mismo, ¿no? Mi relación son limitadas, no acabo de salir, y yo tengo mucho interés en abrirme, en conocer y, por supuesto, transmitir. Transmitir la experiencia que tenemos acumulada, que no hemos empezado ahora. En fin, yo creo que hay mucha gente quemada, es un hecho real, que vivió aquella época. Seguro. Que vivió aquella época y por circunstancias de la vida ha ido no abandonando, sino alejándose, acoplándose, porque no ha visto una alternativa, no ha visto salida, o porque se ha sentido impotente, por lo que sea. Pero nosotros no, nosotros nos hemos mantenido y seguimos ahí, porque seguimos siendo el partido. Y ese vínculo no se rompe, no se pierde y se mantiene. Y sobre todo tenemos ahí una nueva generación que ha tomado esa herencia, está muy imbuido de ella y la está desarrollando. Y más que desarrollando, es que está mejorando nuestro trabajo. Yo lo siento así, lo están mejorando en muchos aspectos. Y por eso yo tengo mucha esperanza en que esta nueva generación va a hacer un gran trabajo y va a retomar la bandera y la va a llevar adelante. Estoy convencido. Pues ojalá. ¿Por Euskal Herria irás? ¿Tienes pensado? Por supuesto. Escapadita. Por supuesto. Tengo ya programado una serie de viajes
Y uno de los, voy a decir, los puntos más interesantes del punto de vista político y personal, hay muy buenos camaradas por allí. Ya he conocido, he tenido la gran alegría de abrazar a algunos de ellos ya, porque han venido aquí. Y ahora me los tengo que encontrar allí. Hay bastantes colegas por allí que todavía tengo que saludar y abrazar y ponerme al corriente de lo que se mueve por allí Aquello ha quedado como un solar. y lo que se puede hacer. Yo creo que no, allí hay buenas posibilidades. Yo estoy convencido de eso. Está saliendo mucha gente por allí descontenta con el proceso que ha seguido la llamada izquierda. Y creo que hay ahí también un potencial muy interesante que tiene que desarrollarse y necesita algún estímulo. No sé si yo se lo podré procurar de alguna forma o contribuir a ello, pero haré lo posible por contribuir a estimular ese factor. No podemos dejarnos llevar por los reformistas, por los socialdemócratas, por lo que yo considero que es un verdadero baldón para el movimiento. No podemos permanecer callados, dejarles hacer. Eso es una ruina para el pueblo vasco, para el movimiento adversale, para el comunismo, para la democracia, para la libertad de todos. Eso es una vergüenza, no podemos soportarlo, no podemos callar. Y yo lo digo porque he conocido y sigo conociendo a muy buenos militantes vascos de ETA y de Herri Batasuna. Nos hemos conocido en la cárcel, hemos confraternizado, hemos compartido mucho y sé que esa gente no se ha rendido ni se va a rendir nunca y va a seguir dando la batalla. Eso es un hecho real, puedo dar testimonio de eso. Ahora, los Otegi y compañía, jamás he podido yo congeniar con esa gente, me los he encontrado también en la calle y he tenido muy buenas broncas con ellos. Buena en el sentido de que nos hemos conocido, entre comillas, y hemos ya desde ese momento reafirmado dónde estamos cada uno. Y los conozco. Y hablo con conocimiento de causa. No quiero entrar en detalles que los tengo, En su momento hablaré de esta gente. Sí, para el siguiente capítulo. Tengo referencias, datos de mi relación con esta gente en la cárcel, cómo ha sido. Y también los tengo del otro tipo. Que eso ha ocurrido. Mis enfrentamientos con esa gente, con los Otegi y compañía, y mi fraternización con los camaradas, con los verdaderos hungaris, los verdaderos luchadores vascos. Manuel, nos vemos en las calles. Nos veremos, no a tortazos. No, a tortazos con otro. Ah, vale, ahí sí, ahí nos vamos a encontrar, pero hombro a hombro. Salud. Buenas noches.